Los canales de Xochimilco, alguna vez vibrantes arterias de vida, ahora susurran secretos. La luz del sol lucha por atravesar la densa copa de los árboles, proyectando largas y danzantes sombras. Entre la belleza tranquila de estos jardines flotantes se encuentra un lugar de inquietud, la Isla de las Muñecas. Aquí, el tiempo parece haberse detenido, atrapado en un macabro abrazo de dolor y misterio. La isla exhala un aura inquietante, un escalofriante testimonio de una tragedia que se desarrolló hace décadas. Fue en los años 50 que don Julián Santana Barrera, un alma solitaria, hizo de la isla su hogar. Buscaba consuelo en medio de su aislamiento, un refugio del clamor del mundo. Poco sabía que estaba entrando en un macabro cuento de hadas, una pesadilla velada de belleza. La isla, antes un santuario, pronto se convertiría en su prisión, atada por un juramento a lo invisible. Don Julián llevaba una vida sencilla, cuidando su jardín y buscando consuelo en su soledad. Un día, la quietud de la isla se vio interrumpida. Descubrió el cuerpo sin vida de una joven, su rostro pálido, sus ojos mirando fijamente al cielo implacable. Estaba atrapada entre los juncos, su pequeña mano aún agarraba una muñeca. El agua susurraba su triste historia, pero no revelaba respuestas. El miedo se apoderó del corazón de don Julián. La imagen de la niña ahogada, eternamente joven, atormentaba sus sueños. La enterró en la isla, marcando su tumba con una cruz improvisada. Pero la tranquilidad que anhelaba lo eludió. La isla se sentía diferente, más fría, como si una presencia invisible hubiera echado raíces. Una sensación de inquietud se apoderó de don Julián. Se sentía observado, seguido por una entidad invisible. Creía que el espíritu de la niña, incapaz de encontrar la paz, permanecía en la isla. Desesperado por apaciguarla, comenzó a colgar muñecas de los árboles. Las veía como vasijas, sus ojos vacíos vigilando la isla, alejando el mal. Una a una, las muñecas se multiplicaron, transformando la isla en un espectáculo inquietante. Colgaban de ramas, vallas y paredes, sus extremidades balanceándose con el viento. Sus sonrisas pintadas parecían burlarse del trágico pasado de la isla. Sus ojos vidriosos reflejaban un vacío escalofriante. Los años se convirtieron en décadas, y la colección de muñecas de don Julián creció. Cada una, creía él, contenía un fragmento del espíritu de la niña perdida. Les hablaba, se confiaba a ellas, como si fueran sus únicas compañeras. Algunos hablaban de su creciente locura, afirmando que la isla había atrapado su alma. Don Julián contaba historias de la noche, de muñecas que le susurraban en la oscuridad. Juraba que veía cómo se movían sus extremidades, cómo giraban sus cabezas para seguirlo con sus miradas vacías. La isla, antes un lugar de paz, era ahora un escenario para lo macabro, un lienzo pintado con el escalofriante arte de lo extraño. Entonces, un día, la tragedia golpeó de nuevo. Don Julián fue encontrado muerto, ahogado en el mismo canal donde había descubierto a la niña años antes. Algunos dicen que fue un ataque al corazón, su cuerpo rindiéndose al peso de sus años y sus cargas. Otros susurran de fuerzas oscuras en juego, afirmando que la isla finalmente había reclamado a su guardián. Su muerte no hizo más que profundizar el misterio que rodeaba a la isla. Las muñecas permanecieron, sus expresiones congeladas en un grito silencioso. ¿Eran guardianes, protectoras de la memoria de la niña? ¿O eran vasijas de algo más oscuro, su presencia un escalofriante recordatorio de las tragedias que se desarrollaron en la isla? Hoy, la Isla de las Muñecas se erige como una macabra atracción turística. Visitantes de todo el mundo acuden a presenciar su inquietante belleza, a sentir el peso de su trágico pasado. Algunos se sienten atraídos por la curiosidad, otros por una fascinación morbosa por lo macabro. Vienen buscando una mirada a lo desconocido, un roce con lo sobrenatural. La isla es un testimonio del perdurable poder del dolor, de la delgada línea que separa la locura de la devoción. Las muñecas, que en su día fueron el intento de un hombre por apaciguar a un espíritu inquieto, sirven ahora como un escalofriante recordatorio de la oscuridad que puede acechar bajo la superficie de incluso los escenarios más idílicos.
A medida que el sol comienza su descenso, proyectando largas y misteriosas sombras sobre la isla, las muñecas parecen cobrar vida. Sus ojos vidriosos brillan con una intensidad inquietante, sus sonrisas pintadas adquieren una cualidad siniestra. Los susurros parecen danzar en el viento, llevados por la brisa que susurra entre las hojas. Los turistas hablan de sentir un toque frío, una presencia que les recorre la columna vertebral. Algunos afirman haber oído débiles risas resonando entre los árboles, mientras que otros dicen haber visto moverse a las muñecas, sus extremidades crispándose como animadas por una fuerza invisible. ¿Es el poder de la sugestión, alimentado por la oscura historia de la isla y el escalofriante espectáculo de las muñecas? ¿O hay algo realmente siniestro en juego? Una energía residual dejada por las tragedias que se desarrollaron en este pedazo de tierra, antes pacífico? La verdad, como la propia isla, permanece envuelta en el misterio. Una cosa es cierta: la isla de las muñecas no es para los débiles de corazón. Es un lugar donde el velo entre los vivos y los muertos parece delgado, donde el aire crepita con una palpable sensación de temor. Es un lugar donde el pasado se niega a ser olvidado, su presencia grabada en los ojos vacíos de innumerables muñecas, observando eternamente al mundo, su mirada un escalofriante recordatorio de los misterios que se esconden en las sombras. La isla se erige como un testimonio del poder perdurable de la emoción humana, de la oscuridad que puede supurar a raíz de la tragedia. Tanto si crees en lo sobrenatural como si no, no se puede negar el escalofriante efecto que la isla de las muñecas tiene en quienes la visitan. Es un lugar donde el miedo y la fascinación chocan, donde las líneas entre la realidad y la pesadilla se difuminan. Al dejar atrás la isla, la imagen de esas innumerables muñecas, con sus ojos que parecen seguir cada uno de tus movimientos, seguramente permanecerá contigo, un inquietante recordatorio de los misterios que se esconden en el corazón de México, susurrados en el viento, resonando a través de los canales de Xochimilco. La isla recuerda.